Shalom, bienvenidos a una entrega más de Hablemos de Torah este año en la séptima aliyá Ledor Bador. Hoy con Samuel Vuelvas. Bienvenido, Samu. Hola Dudu, ¿cómo estás? Shalom para todos, estamos en Parashat Vaikra y en el contexto de Shabbat Sahor. Hoy con la séptima aliyá vamos a intentar explorar cosas interesantes sobre el tema de las ofrendas, que es el que se nos introduce en este libro de Levítico. Bien, iniciando el libro, llegamos a una introducción en donde en la séptima aliyá tenemos en el capítulo 5, el versículo 11, lo siguiente. Ve'imlo tasig yado lishtei torim o lishnei bnei yonah behevi et korbano asher hatat asirit haifa. Continúa allí la parte de la ofrenda, pero quiero resaltar de este verso que estamos leyendo, el verso 11, hasta allí, hasta donde leí, que dice literalmente, si no alcanza su mano. Y muchas de las traducciones que tenemos van a hablar allí de la palabra dinero. Pero ahorita resaltaremos entonces lo bonito del hebreo alrededor de esta expresión. Si no alcanza su mano para 2 tórtolas o 2 palominos, traerá su ofrenda por lo que pecó. Una décima parte de ofrenda de semolá, de ifá, etc. Y continúa allí el versículo. Cuando estábamos preparando esta parte de la reflexión, salta a la vista en la Tanaj el comentario alrededor del concepto de que no dice dinero, sino que se cuida la dignidad de la persona. Venimos en un proceso de ofrendas en donde hay capacidades para dar lo que se debe o puede dar, pero llega al que no puede. ¿Y qué dice el texto? ¿Qué es lo que pudimos encontrar de esta primera parte? Sí, de hecho es lindo precisamente ese cuidado que se tiene, que aún la persona que por X o Y motivo no tiene los medios, la Torah le da una opción de cómo puede enmendar su error, en este caso porque se está hablando de la ofrenda por el pecado que se cometió, una ofrenda de hatat. Y esta persona va a dar una ofrenda, en este caso, ya que no puede, entre comillas, la que es para el pobre, que era la de las 2 tórtolas, da una que simplemente consiste en una ofrenda cereal, vegetal. Y los sabios van a decir que allí hay una entrega bastante fuerte por parte de la persona, ya que le implica, en el caso de estar en una situación de pobreza, que si está dando una ofrenda vegetal, quizá incluso está dando lo que tiene para comer, es decir, está dando una ofrenda que le implica un sacrificio bastante grande. Es tierno, es un cuidado de Hashem cuando dice, si no alcanza su mano, o sea, no dice la palabra dinero, no empobrece a la persona, no sabemos el motivo, a veces hay circunstancias en donde no se tenía ni siquiera para los 2 tórtolos, o sea, ni siquiera para una paloma, pero allí Hashem cuida el corazón de la persona y le dice, aún así, que eso no sea un impedimento para acercarte, para venir y para poder hacer un sacrificio muy particular, que ese es el otro punto de esta leyá, que es por la culpa. ¿De qué se trata un poco el tema? Entonces, la Torah nos da una luz de cuando una persona tiene la sospecha de que quizá en un acto que cometió, y los rabinos van a enfocarse, en especial Rashi, diciendo que tenía que ver con el servicio en el templo. Entonces, por ejemplo, si alguien tomaba una ofrenda que no le correspondía, y en general actos que quizá una persona de manera inadvertida cometiese y pudiesen ser, digamos, catalogados o tomados como un pecado, y la persona no lo hizo con intención, pero siente en su, digamos, en su conciencia, en su interior, que debe pedirle perdón al Eterno por eso, aún sin tener esa certeza. Y es muy interesante que alrededor de esta ofrenda los sabios van a preguntarse para qué uno hace como una ofrenda preventiva, ¿cierto? Si uno al final no está seguro de tener esa culpa. Y dirán los sabios que la persona que tenía esa sospecha de haber cometido un pecado, cuando eventualmente se da cuenta o alguien le hacía caer en cuenta que efectivamente había cometido el pecado, tenía entonces que ir y dar el sacrificio por el pecado. Entonces dicen los sabios, bueno, entonces ¿para qué dio anteriormente el sacrificio por la culpa? Y allí hay una infinidad de comentarios muy interesantes. Ahorita el que quisiera mencionar rápidamente es uno que hace Rabbi Yossi HaGalili, Rabbi Yossi el Galileo, interesante, en su comentario en Torat Kohanim, donde él dice que ese acto de nosotros pedir perdón, si se quiere entender así, o llevar un sacrificio de manera preventiva, es la muestra máxima de que estamos comprometidos con la causa del Eterno, tanto que no queremos ni siquiera tener el susto de fallarle. Y va a poner ejemplos de en qué contexto se puede hacer eso. Y habla que trae una bendición mayor, así como la persona que estaba
cosechando su campo, que es otro mandamiento, y dice que dejaba las espinas que le quedaban, que no se daba cuenta, o se daba cuenta que se le caían y las dejaba para el pobre. Esa persona estaba bendiciendo a alguien de manera inadvertida, porque si en verdad no se dio cuenta que se le cayó la espiga, lo bendijo y no supo. Es la misma figura de quizá yo cometí un pecado y quizá no debería estar pidiendo perdón, pero lo hago porque me quiero cuidar de que ese pecado después no sea, digamos, algo que me implique una condición o una situación más fuerte. El texto mencionado está en el versículo 15 cuando dice, si una persona que hiciera engaño pecando por error en las cosas sagradas a Adonai. Y es ese concepto de pecar por error, es decir, ser precavido, tener el cuidado, y aún para esa oportunidad el Señor daba alternativas y ofrendas. Yo quisiera cerrar antes de pasar de pronto a algún verso en la Brit Hadashah que nos confirme esto que estamos hablando, y es que muchas de las indicaciones allí dadas sobre este concepto de ofrendas de culpa están ligadas con una quinta parte. En varias ocasiones añadirá una quinta parte, una quinta parte. Esa quinta parte en el hebreo se conoce como un concepto, y la traducción allí nos la traerá diciendo hamishi, que es interesante alrededor de ese concepto de hamishi, que la palabra hamishi en hebreo, hamesh, tiene en este caso con la yud las mismas palabras que el mashiach, es decir, que esa añadidura, ese concepto adicional que tiene que venir de más, puede estar conectado con la figura de nuestro Mesías. ¿Qué vemos en la Brit Hadashah al respecto de este tema? Y es muy interesante, el texto que quisiera que trajéramos a colación está en Romanos, capítulo 5, de los versos 13 en adelante, bueno, desde el 2 en realidad, no lo vamos a leer todo, y es porque dentro del comentario que te mencionaba de Rabbi Yossi, él va a decir que si Adán hubiese hecho un sacrificio por la culpa, al no saber dónde estaba su esposa Eva, y decir, uy, de pronto ella la descuidé, eso puede haber generado algo malo, que sabemos que sí sucedió, dice que nos hubiera ahorrado al resto de la humanidad cargar con ese pecado. Y es un concepto fuerte de ver cómo hay que tener ese cuidado que mencionábamos, de estar prevenidos, de estar, digamos, siendo cautelosos en cómo actuamos, porque eso puede evitar que hagamos daño a futuras generaciones. Y la palabra en Romanos nos va a decir, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Así fue como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Y después nos va a mostrar cómo a través de la figura del Mesías, también de un solo hombre, que sin haber pecado, se da por nosotros, se da como ese sacrificio por el pecado de nosotros, de los demás, va a traer esa expiación que quizá Adán pudo haber hecho en su momento, pero que ahora tenemos en la figura del Mesías. Recordamos a Job, dice que él hacía sacrificios por si acaso sus hijos hubiesen fallado. Quiere el Eterno permitirnos cuidarnos, ser precavidos y comportarnos de la manera adecuada, y aunque no tengamos en ocasiones lo mínimo para ofrendar, que entendamos que Hashem ve nuestras manos, ve nuestras acciones, y aún con eso nos podemos presentar delante de Él. Que tengamos un bendecido Shabbat y también una feliz fiesta de Purim. Bendiciones para todos.